Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar pollo al curry al estilo vietnamita. Es una receta muy fácil, casi que es poner todos los ingredientes en la olla y ya está, y el resultado está muy bueno. A muchas personas les sorprende que no lleve leche de coco y que lleve fruta, pero en Vietnam hay como diferentes zonas culinariamente diferentes y hay en una que se prepara así. Vamos a empezar dorando 200 gramos de cebolla con 40 gramos de mantequilla. También vamos a añadir un poco de aceite de oliva para evitar que la mantequilla se queme. Esto es algo que mucha gente no sabe. La mantequilla se quema a 145 grados y el aceite de oliva virgen a 245. Así que si cocináis con mantequilla podéis añadir un poco de otra grasa como el aceite de oliva virgen extra para aumentar el margen. Cuando la cebolla esté ligeramente dorada, vamos a seguir con 200 gramos de zanahoria. Y cuando esta esté hecha, subimos la temperatura y marcamos 800 gramos de pollo a dados. Mientras esto se hace, vamos a picar 400 gramos de piña a dados pequeños, 200 gramos de plátano a rodajas y 300 gramos de manzana golden rallada. Vamos a mezclar las tres frutas bien para evitar que la manzana se oxide, y cuando el pollo esté marcado, bajamos el fuego y añadimos la fruta y 300 gramos de nata. A fuego bajo, importante, cocinamos la fruta hasta que ésta suelte su jugo, se mezcle con la nata y se reblandezca. Esto puede llevar unos 5 minutos. Ahora viene el momento de salpimentar y añadir los aromas. Vamos a añadir 5 gramos de sal, 2 gramos de pimienta blanca, 2 gramos de curry, el zumo de una lima y unas gotas de tabasco. Las cantidades pueden variar un poco según la madurez de la fruta, así que os recomiendo que vayáis probando. Y ya lo tenemos. Vamos a poner un poco de curry en un bol, vamos a decorar con hierbas aromáticas y listo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido la receta? Si nunca habéis probado el pollo al curry os lo recomiendo porque está muy bueno, ya sea esta u otra receta. Sabe como un guiso de pollo normal, pero luego tiene el salado del curry, el dulce de la fruta, el ácido de la lima, el poquito de tabasco, está tremendo. Si os parece que está muy dulce, siempre podéis bajar el gramaje de fruta o poner un poco de leche de coco, que es lo más típico, aunque yo creo que esta receta está perfecta. Si os ha gustado, dadle a like y compartid. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web, y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC13 y hasta la semana que viene. ¡Adiós! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.